terreno y ustedes me dan el producto que vayan sacando, me dan una parte y ustedes se dan un poquito para que sobreviva, y ese era más o menos como se organizaba en general. Había otros grupos, por ejemplo los artesanos, algunos trabajaban ya el barro y hacían artesanías, el oro y con metales hacían cosas, habían herreros, etcétera. Pero digamos que el principal motor económico de ese momento era la agricultura, el señor feudal, los reyes y príncipes que eran dueños de la tierra, y los campesinos que cultivaban y le pagaban al rey por el uso de la tierra. Y había una gran desigualdad social entre esos dos grupos, como ha sido característico de la humanidad. Ok, ya para 1800, esos varios campesinos, bueno, y en ese momento, para que sepan, y desde mucho antes, era muy mal visto la gente emprendedora que, por ejemplo, daba préstamos, que tenía su propia industria, ya había una industria incipiente en esa época, y eran mal vistos, porque digamos, a lo que se anhelaba era ser de la nobleza, y la gente emprendedora o los campesinos y artesanos que tenían su propio negocio, era como mal visto, principalmente aquella gente de la nobleza que se dedicaba a tener negocios. Incluso desde antes, desde la época romana, ya se veía, si usted era del Senado o era un político importante en Roma y usted tenía negocios, era mal visto y normalmente lo tenían escondido. Entonces, imagínense, era una visión totalmente diferente a la actual, donde más bien uno de los anhelos de las personas es tener su propio emprendimiento y ser dueño de su negocio, ¿verdad? En ese momento era mal visto, para que vean cómo cambian los tiempos. Les digo, esto es pura cultura general para que sepan. Ahorita van a ver por qué se relaciona con el desarrollo sostenible. Ok, entonces ya les digo, para 1800 y tanto, viene la revolución, ya esas clases emprendedoras, por decirlo así, que ya tienen su propia industria, empiezan a tomar el poder del rey y la princesa, de los príncipes y princesas, etcétera, venían por una creencia de que eran delegados de Dios, se mezclaba mucho la religión que les dio el poder. Todo eso empieza a cuestionarse para 1800 y tanto, antes de la revolución industrial. Se cuestiona por qué los reyes y reinas consolidan el poder económico, por qué tienen que ser los dueños de la tierra. Se empieza a cuestionar que si de verdad ellos son en la representación de Dios en la tierra, entonces que si de verdad el poder político de ellos es legal. Entonces empieza a haber un cambio. Y ya esto que se les denominaba los campesinos que tenían su propio negocio, los empresarios que ya tenían su propia empresa, que empiezan a cambiar, se les empiezan a adquirir mayor y mayor poder y empiezan a ser la clase con mayor poder, y es lo que se le denomina la burguesía. Por lo menos los teóricos de ese entonces le denominaban la burguesía. Y además de que hay grandes avances tecnológicos, por ejemplo, con la máquina de vapor. Entonces ya hay máquinas para desarrollar la industria a través del vapor. Se empiezan a construir grandes fábricas. Entonces ya los reyes van perdiendo poder, y esta clase empresaria es la que empieza a tener mayor y mayor poder. Eso, imagínense, tenemos 1800, ya casi 3 siglos de que se da ese cambio. Y Pablo y actualmente somos herederos de ese cambio. Ya para 1900 nos movemos. Bueno, y en ese momento se dan las primeras teorías para entender cómo se organiza la economía mundial. Además, ya en ese entonces, para 1800, ya empiezan a consolidarse los estados-nación. En la época feudal no habían países como tal, no estaba Francia, no estaba Inglaterra, que es donde se da todo este fenómeno. Estamos viendo historia de Occidente, ¿verdad? Si hablamos de China, de América, lo que está pasando en América en ese momento es totalmente otra cuestión. Pero en ese momento se le cuestiona ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Ok, se dan las primeras teorías para entender ese cambio económico. Entonces ya se da por primera vez el liberalismo, que no actualmente, entonces en este esquema, si ustedes ven una línea de tiempo hasta llegar al día de hoy, todo lo que está en azul es de la misma escuela. Y por otro lado, entonces que veían como bueno ese cambio, que les digo, que ya las fábricas empiezan a desarrollar, hay desarrollo tecnológico, la clase empresarial es la que empieza a adquirir mayor poder en detrimento de los reyes y las reinas y la clase noble. Eso es azul. Y ya hay voces críticas de que empiezan a ver que hay un cambio, pero también está causando desigualdades, que la gente que trabaja en fábricas, los que anteriormente eran campesinos y que empiezan a trabajar en fábricas, se los está explotando con jornadas extenuantes, y que eso causa crisis paulatinas, y ya se da la corriente marxista. Después hay un montón de corrientes herederas de Marx, y es lo que ustedes ven en rojo aquí. Y entonces ahí ya se empiezan a crear las primeras teorías que empiezan a entender el desarrollo.
Luego ya empieza a tomar fuerza la escuela clásica, que son los azules, y empiezan a darse esas crisis que mencionaba Marx, y esos van produciendo cambios en cómo se entiende la economía. Entonces, por ejemplo, cuando están los azules, normalmente lo que se promueve es un libre mercado, ya desde Adam Smith, cuando se estaba desarrollando el capitalismo, ya se hablaba de que lo mejor es que promover un libre mercado, que las empresas comercien solas, que nadie se los impide, y eso genera riqueza para todos. Domina esa idea hasta 1930, que se da una gran crisis en los 30, la crisis del 29, y entra el mundo en recesión. Entonces, la solución para salir de esa crisis es lo que no sé si lo han escuchado, es el keynesianismo, que son los naranjas aquí, que dicen el libre mercado causa mucha desigualdad y va a causar que se concentre la riqueza, y la forma de salir adelante de esta crisis es con intervención estatal. Entonces son ideas que llegan hasta hoy, o incluso hoy en las elecciones del mundo siempre vemos políticos que están en mala línea del libre mercado, que dejar que las empresas comercien solas, y hay otros políticos que están en mala línea del keynesianismo, que dicen que debe haber intervención estatal. Incluso gente que no, o análisis que se hace rápido, mucho periodista, incluso de la opinión pública, que hablan de intervención estatal y dicen, eso es comunismo, pero eso es otra cosa. Marx decía que el capitalismo iba a caer solo, y que iba a haber un cambio de modelo de desarrollo, que no tiene nada que ver con la intervención estatal. Normalmente las ideas de intervención estatal y de estado de bienestar son ideas keynesianas, o sea, actuales, son ideas keynesianas. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica vemos que Otto Guevara y todos los partidos liberales en esa línea, una ala fuerte de Liberación Nacional, también están en línea con el libre mercado, mientras que partidos como el Partido de Acción Ciudadana están más cerca de ideas keynesianas. En el mismo Liberación hay otra ala que está más cerca de la intervención estatal de Keynes, etcétera. Entonces, a partir para solucionar esa crisis de los 30, empieza fuerte el keynesianismo, y actualmente somos herederos, muchas de las ideas políticas son de estas dos escuelas que desde los 900 y los 30 están presentes. Eh, Después de la crisis de los 30, toma fuerza en todo el mundo el estado de bienestar y todas esas ideas keynesianas. Viene una nueva crisis en la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya es donde se empiezan las ideas de preocupación por el desarrollo. Entonces se crean entidades mundiales que actualmente nos dictan cómo va a ser el desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para solucionar de la crisis sigue dominando el keynesianismo, pero vuelve a tomar fuerza las ideas clásicas. Todavía está presente en algunos países como Cuba y la Unión Soviética, las ideas marxianas de Marx, y en América Latina se desarrollan ideas del desarrollo, propuestas de desarrollo que mezclan estos dos, ideas keynesianas y del liberalismo, y son los que ustedes ven en morado. Y más o menos estamos en ese contexto donde hay diferentes corrientes, pero actualmente domina esa idea que después de los 80 es que toma fuerza, porque hay una nueva crisis, que dice, bueno, que muchos de los autores dicen, bueno, no, las ideas keynesianas nos llevaron a esta crisis de los 80, volvemos a lo que estaba antes, que es el azul, los clásicos, el liberalismo clásico, y actualmente es la idea dominante, aunque como les digo, siempre hay ciertos políticos en la línea de Keynes. Okay, y estamos ahorita en los 90, 2000, a partir de los 90 hasta los 2000, que tenemos diferentes corrientes con diferentes ideas. Y ahora sí, ¿qué es lo que, qué es en lo que convergen todas estas diferentes ideas? En que es necesario un desarrollo sostenible. Ahorita vemos que se empieza desde los 80 hasta los 90, empiezan a haber crisis ambientales, que dan como resultado que todos digan, ah, no, mira, ocupamos cuidar el medio ambiente, entonces se desarrolla con fuerza el desarrollo sostenible. Además, estas ideas de que solo el mercado es el que domina empiezan a revisarse y dicen, no, mira, también ocupamos políticas estatales, en línea con Keynes, que promuevan la educación y el desarrollo social. Y actualmente estamos en esa lucha. Todos estamos de acuerdo en que se debe lograr un desarrollo humano sostenible, pero algunos dicen no, pero lo fuerte de la economía es que ella trabaje sola, que los empresarios trabajen solos y el Estado interviene solo en ciertas cosas, como la salud, la economía, el ambiente, mientras que hay otros ideas de desarrollo que dicen no, se ocupa una fuerte intervención estatal, y ese es el contexto actual en el que estamos, donde casi que todos estamos en aras o promoviendo un desarrollo humano sostenible, pero lo que vamos a ver hoy es que se entiende de diferente manera.
Para algunos es, sí, cuidamos el medio ambiente casi que en el discurso, pero a la hora práctica dice, no, eso está estorbando con la economía, no, las políticas, eso es intervención, eso no nos sirve para la economía, entonces se hace como un desarrollo humano sostenible light. Mientras que unos tienen una fuerte idea conservacionista, incluso al punto que se tienen proyectos de desarrollo, entonces hay toda una discusión que si que ocupamos y desarrollo social o la parte ambiental, entonces estamos actualmente estamos en esa discusión. ¿Me entendieron? Está muy abstracto. Preguntas. ¿Entienden el contexto actual socioeconómico en el que estamos? En China. Ok, vamos a ver. Con base en esto, esta no es pregunta, es nada más de a ver qué opinan ustedes. Andrea, ¿usted qué entiende por desarrollo? ¿Se escucha ahora? Ahora sí, Perdón, es que tenía los audífonos, sí. No le sirve el micrófono. tranquila, dígame. Usted le dice desarrollo, ¿qué es lo primero que piensa? Por desarrollo, yo me imagino, yo lo que se me viene a la mente es como el crecimiento de algo para que Ok, muy bien, es una palabra clave en el desarrollo. Ok, vamos a ver. Alina, ¿qué idea se le viene a usted cuando piensa en desarrollo? A mí, bueno, bueno, igual con lo que leí en la lectura, digamos, crecimiento es así como algo ligado específicamente a cómo mejorar los ingresos económicos y el desarrollo viene asociado como más que todo a mejorar la calidad de vida, igual, aumentando, digamos, el crecimiento, bueno, como favoreciendo el crecimiento económico, pero enfocado a la calidad de vida a mejorar. Muy bien, excelente. Ahí casi que nos dio una definición de desarrollo moderna, actual, que es en la que se está, que como les digo, ¿verdad? Que se toma en cuenta la parte del crecimiento económico, pero también el bienestar social. Papá. Ok, entonces, como bien lo mencionaron Andrea y Alina, el concepto de desarrollo actual, está vinculado a otros conceptos, que es progreso, crecimiento, evolución, calidad de vida o nivel de vida, bienestar. Y actualmente encontramos de diferentes corrientes que entienden el desarrollo, unos solo como crecimiento económico, que son herederos de esas ideas de desarrollo azul que les enseñé en el esquema, que dicen que, bueno, si hay crecimiento económico, todo el mundo trabaja, entonces la riqueza se va a distribuir, ¿verdad? Eh, los teóricos modernos de desarrollo dicen que eso no es suficiente, solo crecimiento económico, y es uno de los conceptos clave de este curso, entender que desarrollo no es, eso es una idea vieja de desarrollo, entender desarrollo solo como crecimiento económico, sí es uno de los componentes, pero es necesario también el tema de bienestar social, por ejemplo, o de calidad de vida. Entonces es una idea central de este curso, entender eso, y ahorita vamos a ejemplificarlo con unos gráficos de desarrollo. Otros teóricos del desarrollo lo ven como si fuera una cuestión lineal de etapas, de que primero los países, por ejemplo, países europeos, por ejemplo, en la época feudal y en los inicios de la revolución industrial eran países pobres que conforme se fue desarrollando la revolución industrial fueron creciendo, desarrollaron su economía de industria, etcétera, y fueron pasando fases y llegaron a ser ricos. Eh, y de ahí dicen, muchos de estos teóricos dicen, entonces América Latina y África, que son las zonas más subdesarrolladas, y partes de Asia, tienen que seguir estas mismas etapas. Entonces hay gente que entiende el desarrollo como esto. Y una visión más moderna es como que hay diferentes, que dentro de un mismo país hay diferentes estructuras. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos la GAM, que tiene más desarrollado el sector servicio, que tiene más desarrollado la industria, entonces hay mayor riqueza, y mientras que en las zonas rurales tenemos más agricultura, que está concentrada en ciertas manos, por ejemplo, en grandes empresas que tienen sí la tecnología para hacer monocultivo, pero que hay otros agricultores que no están modernizados, que están sufriendo pobreza, etcétera. Entonces, que hay diferentes estructuras, incluso dentro de un país,
y que es algo, no es un orden, sino que es dependiendo de cómo se organice cada sector, hay mayor o menor riqueza, hay mayor o menor bienestar social. Ok, entonces, para ejemplificarles por qué no es crecimiento económico, sinónimo de desarrollo, vamos a ver estos esquemas. Vamos a ver, si yo les digo el país más desarrollado del mundo, Denis, ¿usted en qué país piensa? Pongan atención, Denis. Sí me dice mi, es que no escucho bien el nombre. Ahí. Si yo le digo el país más desarrollado del mundo, ¿en qué país se le viene a la mente? ¿O qué países? Estados Unidos, Muy bien. ¿Qué más? Otro. países de Europa, no sé, Francia, qué sé yo. Muy bien. Ok, vamos a ver. Entonces, si hablamos de Producto Interno Bruto, ¿alguien sabe qué es Producto Interno Bruto? ¿Ha escuchado ese concepto? Me imagino que sí. Sí lo han escuchado, me imagino. Érico, ¿has escuchado el concepto de Producto Interno Bruto? Erika, Dios mío. Profe, no sé si es como lo que queda como después de una deuda o algo así. En realidad, entra en las cuentas de un Producto Interno Bruto, la deuda, pero es más que eso. Es todo lo que se produce en un país o sea, se puede medir el Producto Interno Bruto de América, se puede medir el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Entonces, dependiendo, ustedes, todas las ventas de bienes y servicios, todo lo que produce, los bienes y servicios que produce un territorio, puede ser por países, es el ejemplo que vamos a ver ahorita, por países, en un determinado tiempo, normalmente en un año. Entonces, todo lo que la manufactura que construyó un país, que produjo, todas las ventas de servicios, por ejemplo, turismo, eso es del sector servicios, etcétera. Todas esas ganancias de un país en un año, eso es el Producto Interno Bruto. Es un valor monetario, calculado en dinero. O sea, él, es el que nos dice si va creciendo la economía de un país. Entonces se dice que un país sano económicamente tiene que ir creciendo a un 5, a un 6%, ya un 7% es un muy buen indicador, etcétera, pero es solo eh, calculando la parte económica. Sepan que cuando uno evalúa, los economistas cuando evalúan la economía de un país, lo dividen en tres áreas. El sector primario, eso también lo vimos en algún momento en estudios sociales, pero casi nadie pone atención. El sector primario, que es agricultura y ganadería y silvicultura, o sea, lo forestal, vinculado a la naturaleza totalmente. Sector secundario, que es toda la industria, cuando se agarran los productos del sector primario y se transforman por medio de la industria, eso es sector secundario. Y el sector terciario es el sector servicios. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las tiendas, se considera todas las ventas de una tienda de venta de un comercio, ese sector servicio, todo turismo, ese sector, el sector terciario. Entonces, por ejemplo, Costa Rica sufrió un cambio. En los 80 era fuerte, un país fuerte su principal fuente de ingresos era el sector primario, la agricultura, la ganadería. Y ya para actualmente, ¿cuál es el sector más fuerte? Génesis. En Costa Rica, ¿cuál es el sector más fuerte? ¿De qué depende la economía? No me oye, Génesis. Francine, Francine, ¿me oye? O Génesis, cualquiera de las dos. Agricultura, ¿no? Eso era en los 80. Ahora cambió. Ajá. Mm, Sector terciario, correcto. El turismo. Actualmente Costa Rica depende del turismo.
Entonces, ahí hubo un cambio. Ok, tranquila, Francine. Entonces sepan que ahora Costa Rica es del sector, depende del sector terciario, del turismo. Ok, bueno, pero les decía, uno podría decir que por medio del crecimiento, volviendo al tema, el crecimiento del Producto Interno Bruto, para medir la fuerza de la economía, uno ve estos gráficos, se los puedo enseñar en pantalla, y dice, entonces los países más desarrollados son los siguientes. Voy a dejar de compartir esto, voy a abrir un gráfico. Okay. Si vemos, repito, para que no me abierto el... Okay. Ahora sí. Este es el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Okay. Entonces les recuerdo, desde 1960 hasta el 2022 son los datos. Recuerdo, son todos los bienes y servicios que vende, en este caso, este gráfico es a nivel mundial de todos los países acumulados, todos los bienes y servicios que produce y vende, medido en cantidad de dinero. Entonces, vemos que el mundo ha ido creciendo, aquí hay una caída, evidentemente, es la pandemia, actualmente está en 100 billones, 188 billones de dólares, si no me equivoco, son dólares, correcto. Ok, entonces, si lo vemos por países, como dijo Denis, uno dice, el país más desarrollado es Estados Unidos, y por mucho. Y el segundo es China. Son los países que tienen una economía más pujante, la que va creciendo más, son los dos países que van creciendo más. Y vea que por mucho, 25 billones, 439.700, Estados Unidos y China 17.963.171. Y ya le sigue Japón, pero vea la gran brecha que hay, ¿verdad? Son las dos, y si vemos el gráfico de crecimiento, son dos economías que van creciendo. Japón ahí va, crece y baja, crece y baja. Otra pujante, la India, ha ido creciendo, etcétera. Pero vemos que hay una gran diferencia. Por muchos son los dos países más desarrollados económicamente, ¿verdad? Ojo este dato, económicamente. A eso solo está midiendo la economía. Si bajamos, por ejemplo, están viendo la pantalla, ahora yo estoy hablando de porque no están viendo. Sí, profe. Ok, si bajamos, por ejemplo, vean, hay en todos los países del mundo, vamos bajando, aquí está Chile, por poner un ejemplo. Seguimos bajando, países de África como Kenia, Cuba, Panamá, Uruguay, y aquí está Costa Rica, es como un país de media tabla, de media tabla para abajo en su economía a nivel mundial, porque a nivel de Centroamérica, por ejemplo, después de Panamá es la economía que más crece. Panamá es gracias al canal de Panamá que genera muchísimos ingresos. Y, por ejemplo, llama la atención un caso como aquí está El Salvador, Honduras, Islandia, vean, Islandia es 28, casi la mitad de Costa Rica. El PIB, uno dice, es un país subdesarrollado, Islandia. Estaba bajísimo, tiene una economía menos pujante que El Salvador y Honduras. Véalo aquí. Entonces, ahí, si ustedes se guían solo por parámetros económicos, ustedes ven eso. Estados Unidos y China, superpotencias. Islandia, un país que está fatal, peor que Costa Rica. Pero si entendemos el desarrollo y tomando en cuenta factores, como decía, creo que fue Alina, de bienestar social, la cosa, vean, voy a enseñarles fotografía. Aquí vamos a ver el índice de desarrollo humano, que aquí ya se incluyen conceptos del desarrollo sostenible que estamos viendo en esta clase. Voy a poner. Aquí estamos viendo el índice de desarrollo humano, que ya aquí se mide no solo el PIB, sino que se ven aspectos de esperanza de vida, en salud, alfabetización, en educación, el nivel escolar hasta que llega, en promedio hasta que llegan las personas, y en general el nivel de vida, ¿verdad? Ya no es solo lo económico, sino que también se ve la parte social y de salud. Y ahí cambia la cosa. Al año 2022 vemos, por ejemplo, Islandia, que lo vimos
que tenía una economía débil, comparado incluso con Costa Rica, vea que es el tercer país más desarrollado del planeta. Vean cómo cambia la cosa, ¿verdad? Suiza es el que tiene mejor índice de desarrollo humano, entonces está mejor en salud, si un promedio de salud y educación y economía, Suiza es el que está mejor. Islandia, vea cómo sube de estar abajo en PIB, ya está de tercero. Si seguimos bajando, por ejemplo, en que Estados Unidos de ser el primero baja ya al puesto 20, y China ni se diga. China, bueno, pues inclusive Costa Rica aquí sube también, ya es un país de media tabla, ya está se califica como un país de índice de desarrollo humano alto. Ojo que como estamos de mal social y socialmente, podríamos empezar a bajar, pero en este momento estamos en el puesto 64 y China baja un montón. Ya pasó a China, profe. Ya pasó China, está como en el 80 normalmente. Como en el 60 y algo. Ahí Está. está, 7.5, vea. Vea que China pasó del segundo en solo economía y por mucha distancia el resto de los países, solo comparado con Estados Unidos, y ya pasa hasta el puesto 75. Aquí está. Y incluso peor que Costa Rica. Porque, por ejemplo, en China, sí es, digamos, en tecnología van súper bien las ciudades como Shanghái, etcétera, y son países súper desarrollados, pero tiene zonas rurales donde hay estas situaciones de esclavitud. Entonces, ya usted mete esos datos donde la educación es baja. Por ejemplo, en las ciudades de China la educación es top mundial, pero hay zonas rurales de China donde el índice de escolaridad es bajísimo y de alfabetización. Entonces, ya donde usted mete esos componentes sociales, cambia mucho ese concepto de desarrollo. Y actualmente se entiende el desarrollo más complejo, más en línea con este índice de desarrollo humano. Les digo, hasta los 80 dominaba esa visión de PIB. Bueno, incluso al día de hoy ustedes encuentran políticos que van a hablar, por ejemplo, Otto Guevara le encanta estar hablando del Producto Interno Bruto. Milei en Argentina actualmente se concentra en mejorar el PIB, para que vean que todavía ese discurso del crecimiento económico se usa en muchas partes, pero yo creo que ustedes entiendan, y es un mensaje final de este curso, es que es mucho más complejo que solo crecimiento económico. Y aquí vemos ese ejemplo, como China y Estados Unidos bajan un montón si ya se les mete otros componentes de salud y educación. Islandia, caso contrario, sube desde estar abajo en PIB, sube un montón gracias a su desarrollo social y en salud y en educación, es de los países más desarrollados también. ¿Me entendieron esa idea? Es central de este curso. El desarrollo económico, el desarrollo es más que desarrollo económico, más complejo que solo desarrollo económico. ¿Todo claro? Vamos a ver. Vamos a la presentación. Y vamos por los esquemas. Ok. Y entonces, actualmente, nada más para que sepan, actualmente como les decía, hay ya visiones más complejas de desarrollo que solo crecimiento económico, entonces se le entiende como diferentes formas estratégicas o alternativas para la producción económica en sus relaciones de producción, o sea, entre las personas involucradas y las fuerzas o la tecnología con la que se encuentra en determinado espacio geográfico y momento. Y como les dije, puede haber disparidades incluso entre un mismo país, pues les decía, en Costa Rica hay zonas dedicadas a la agricultura y eso determina mucho las características sociales y económicas. Hay zonas como el Gran Área Metropolitana, más destinadas a actividades más de manufactura, entonces también da un resultado de desarrollo muy diferente. Incluso, para que vean cómo cambia, en la misma agricultura, dependiendo del principal cultivo, cambia mucho la estructura social de una zona. Por ejemplo, en zonas donde hay grandes piñeras que son monocultivos, ¿verdad? A gran escala, y donde el que lo explota son grandes empresas transnacionales, normalmente los indicadores sociales son mucho más bajos, porque la gente lo que se dedica es a recibir un salario bajo en condiciones ambientales difíciles. Entonces, eso da como resultado un contexto social mucho más difícil, por ejemplo, en ciertas zonas de San Carlos,
del Atlántico, como Siquirres, etcétera, ¿verdad? Y que incluso usted escucha muchas veces que hay problemas, en Upala, es otro ejemplo, que hay problemas sociales recurrentes. Por ejemplo, a diferencia de zonas cafetaleras, como Tarrazú, etcétera, otras zonas de Heredia, etcétera, donde hay sus problemas sociales, sí, pero normalmente hay un bienestar social mayor, porque normalmente los dueños de los cafetales son productores locales, que dan una mejor remuneración, y la ganancia se queda ahí mismo, entonces da como producto un desarrollo local mucho más próspero, más armonioso, por decirlo así, para que vean cómo dentro del mismo sector primario pueden haber, que es la agricultura, les repito, pueden haber diferencias en ese desarrollo local. Ok, como les dije, ya el concepto de desarrollo se crea ya como propio y hay preocupación por el desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después, en la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico a nivel mundial y quedan destruidos Europa y países como Japón, ¿verdad? Donde se tiró la bomba atómica. Entonces se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con propuestas destinadas a construir el desarrollo en esos países y también hay preocupación por el desarrollo en países pobres como América Latina, Asia y África. Y como una idea central es que el concepto de desarrollo cambia a lo largo del tiempo y según la época histórica y geografía. Ok, ¿y por qué se vuelve importante el desarrollo sostenible que, como les decía, ya mete componentes de bienestar social y ambiental? Porque después de la revolución industrial, que les dije que era de 1800, ahorita hacemos un receso para que no se me canse, después ya vamos a caer en lo que es desarrollo humano sostenible, que es lo que me interesa. Después de la revolución industrial, que se intensifica el impacto del ser humano en la naturaleza, tenemos casi ya 300, 200 y pico de años de impacto del ser humano sobre el medio ambiente, pero la preocupación ambiental surge principalmente a partir de los 70, imagínense. Tenemos 200, más de 200, casi 300 siglos de impacto sobre el medio ambiente, pero se vuelve un tema importante solo hace 50 años. Y que se empiezan ya a ver las consecuencias del modelo de desarrollo después de la revolución industrial, o sea, del capitalismo, en extinción de especies, donde ya hay especies que están totalmente desaparecidas. Aquí está, por ejemplo, por el cambio climático, el caso de la rana dorada, por caza, por ejemplo, el dodo, que es un ejemplo clásico, etcétera. Hay diferentes, ya hay especies que se han extinguido. Pérdida de diversidad genética, que es muy importante porque afecta a la salud de las poblaciones. Entonces, las poblaciones se vuelven tan pequeñas que se empiezan a reproducir entre sí los individuos, entonces pierden diversidad genética y pierden resistencia a las enfermedades genéticas. A las enfermedades porque tienen una genética débil. Por ejemplo, cuando ustedes ven que hay ciertas razas, por un ejemplo, esa habilidad genética a las enfermedades, ustedes ven que ciertas razas de perros que son muy puros, que se mezclan los individuos entre sí, el abuelo con una nieta, por ejemplo en el caso de los labradores o los pastores alemanes, ustedes ven que tienen problemas de cadera típicos, ¿verdad? Eso es debilidad genética. Lo mismo pasa en la naturaleza cuando se empieza, por ejemplo, a destruir un bosque, grandes zonas de bosque, y van quedando pocos individuos y se empiezan a mezclar familiares, entonces hay debilidad genética entre las especies y son poco resistentes a las enfermedades. Eso sí, por eso es muy importante ecosistemas grandes o conectados por lo menos, por eso ahora se habla mucho en áreas protegidas de conectividad entre áreas silvestres protegidas y los corredores biológicos para promover que no se pierda esa diversidad genética que está muy vinculada a la destrucción y fragmentación del hábitat. Yo hablando de todo, ahí ustedes me disculpan, pero se me van ocurriendo ejemplos de todo. Bueno, los que están en género ya me conocen. Otras consecuencias del crecimiento de la población, la falta de planificación, contaminación, cambio climático, etcétera. Ok, ahora sí, primera pregunta con base en la lectura. Ok, Alina, que ya me lo medio respondió y me dijo que sí lo había hecho. Alina, dígame, ¿qué entendió usted por desarrollo sostenible según la lectura? Repítamelo, o sea, extiéndase más de lo que ya me habló. Bueno, que implica no solo mejorar como digo, la parte económica, sino también
la calidad de vida y resguardar el medio ambiente. Como que incluye tres enfoques, la economía, sociedad y ambiente. Bueno, sí. Exactamente. Muy bien. Sigo lápiz, no te escribo. Sabe que yo apuntando. Muy bien, Alina, exactamente. El meollo del asunto con el desarrollo sostenible es que ya supera esa visión de solo crecimiento económico, lo repito, incluye el concepto ambiental, que es muy reciente, como les digo, después de 300 años de destrucción, hace solo 50 años se vuelve un tema central, y ya incluye el tema social, que ya se venía viendo. Entonces, esa es la importancia del desarrollo sostenible. Lo que ha pasado es que, como es tan amplio, se vuelve un tema laxo, se vuelve un tema laxo porque sí, hay tanto componente, dicen, bueno, no, lo más importante es la economía, aunque se debe tomar en cuenta lo ambiental. No, lo económico sigue siendo central, otros dicen, no, lo central es la conservación de la naturaleza. Entonces, casi que todo el mundo está de acuerdo con el desarrollo sostenible, pero cada quien lo toma según su conveniencia, ¿verdad? Entonces, ese es el meollo del asunto con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Y por eso yo creo que ustedes analicen cómo estamos con ese discurso de desarrollo sostenible. Ese es el objetivo de la tarea. Por eso es muy importante la clase de hoy para la tarea después de Semana Santa. Ustedes mismos analicen qué tanto hemos logrado, o a nivel mundial y a nivel de Costa Rica, qué tanto se ha logrado de verdad avanzar en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que cada uno tiene que hacer su análisis con base en 3 cada grupo. Ok, vamos a ver si paramos aquí. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Sí, profe. Ok. Ok, vean, entonces, como les decía, el tema ambiental, a pesar de que tenemos más de 200, casi 300 años de impacto ambiental de un modelo que usa intensivamente los recursos naturales, porque esa es una de las consecuencias de la revolución industrial, ¿verdad? Y por ejemplo, después de la revolución verde en la agricultura, que fue por 1900 y pico, etcétera, que los avances tecnológicos lo que han permitido es un uso más intensivo de la naturaleza, generando como consecuencia positiva el crecimiento económico, ¿verdad? Pero aunque no está igualmente, no está bien distribuido, eh, pero también ha causado una destrucción de la naturaleza. Y es hasta años recientes que se empieza a reflexionar sobre el medio ambiente como tema importante y se pone en la palestra mundial, se pone en la discusión, en las reuniones que se hacen a nivel mundial entre países y en la academia también. Entonces, en la lectura que ustedes tienen que hacer para hoy nos traía varios ejemplos de momentos importantes donde se empieza a hablar sobre el medio ambiente y ese desarrollo sostenible. Por ejemplo, por primera vez en el 68 se da la primera reunión en la conferencia de la biosfera de la UNESCO, que es la organización, una de las organizaciones de las Naciones Unidas, de las suborganizaciones de las Naciones Unidas, dedicada a la parte de educación y cultural, organiza la primera reunión mundial entre estados sobre el medio ambiente, hasta el 68. En el 72 se da la primera conferencia de las Naciones Unidas. ¿Saben qué es las Naciones Unidas, verdad? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguien no lo sabe? Todo el mundo sabe qué es. Sin miedo, si alguien no sabe, yo digo qué es. Bueno, asumo que todos saben. Entonces, la primera conferencia sobre las Naciones Unidas sobre medio ambiente se desarrolla en Estocolmo, Suecia, y en el 72. Ahí hay una fuerte discusión entre países desarrollados que abogan por una conservación más fuerte, y los países en desarrollo que dicen, bueno, es que esta gente habla de conservación,
porque ya llegaron ya se desarrollaron económicamente. Nosotros somos países en desarrollo, ocupamos usar los recursos naturales para desarrollarnos y se da toda una discusión entre países en esa línea. Hasta ese momento se creía que el crecimiento económico era infinito, o sea, que todavía al día de hoy hay mucho teórico que lo aboga así. Pero en el 72 se emite el primer estudio que tiene repercusión a nivel mundial, donde se habla de que el crecimiento económico tiene límites y esos límites los da el medio ambiente. Entonces causa un gran revuelo el estudio del Club de Roma, los límites del crecimiento, porque por primera vez se cuestiona ese crecimiento infinito de la economía. En el 80 se da la Estrategia Mundial se crea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una ONG a nivel mundial, que es el que aboga, que hace como un monitoreo de los ecosistemas y de las especies, es la que nos dice qué especies están en peligro de extinción, etcétera, entre otras acciones. Crea la primera Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y en el 87 se emite el informe Nuestro Futuro Común, o informe Brundtland, que da la primera definición de desarrollo sostenible, que dice que es aquel desarrollo que no compromete el estado de las generaciones futuras, ¿verdad? Que es una definición de desarrollo sostenible muy famosa. Uy. ¿Qué más? ¿Por dónde iba? Okay. Y ya para el 92 se da la primera conferencia sobre las Naciones Unidas, la segunda conferencia de las Naciones Unidas. Perdón, por aquí. La segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre igual ambiente y desarrollo, la continuación de la reunión de Estocolmo 72, 20 años después, perdón, sí, 20 años después, que es el famoso Río 92, ¿verdad? Que es una conferencia famosa a nivel mundial donde ya se populariza el concepto de desarrollo sostenible. Esto en el 92. Para el 2000 es la cumbre del milenio, donde se crean por primera vez los objetivos del desarrollo del milenio. En el 2002 y el 2022 se siguen con las conferencias sobre desarrollo sostenible de ambiente y desarrollo, que son Río más 10, Río 10 años después, y Río más 20, 20 años después, donde se sigue abogando por un desarrollo sostenible. Y ya para el 2015 se crea la Agenda 2030, que es donde se publican los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es la tarea que tienen ustedes, donde ya casi vamos a llegar se supone que las metas, esto es importante para la tarea que ustedes tienen, se crea en el 2015 y se supone que las metas que están ahí deben estar, y metas y los indicadores que están ahí deben estar cumplidos para el 2030. O sea, en 7 años, 6 años, ya estamos en 2024. Ustedes cuando hagan su análisis tomen en cuenta en eso, que se supone que las metas que están ahí deben ser cumplidas en 6 años, faltan 6 años, es al 2030. Entonces, ustedes tendrán que decir ahí, bueno, y en 6 años, y han pasado ya 7 años, entonces 8, entonces bueno, en 8 años y quedan este plazo, la verdad es que nosotros vemos que no se va a cumplir. Usted dice, no, si hay avances concretos y dan un ejemplo y creen que sí. Ahí va a depender del análisis de ustedes. ¿Entendieron esto? Digamos que sí. Ok, la segunda lectura, pregunta de hoy, muy fácil. Según Stephanie, vamos a ver, alguien que no me sí, Stephanie me ha preguntado hoy. Escucha, Stephanie. Bueno, yo considero que la importancia de estos eventos es que, primero que todo, llegan como a exponer un problema y qué es lo que está pasando desde el inicio, ¿verdad? Como que se llega a decir de que existe una preocupación medioambiental y empiezan los científicos como a realizar actividades o estudios para analizar qué es lo que está pasando con el ambiente. Y ya después de esto, se muestra como
la necesidad que existe de trabajar en base al medio ambiente y equilibrar como el desarrollo económico, social y ambiental. Entonces, siento que estos eventos han ayudado como a desarrollar políticas y como también digamos, a demostrarle a las empresas que debemos hacer algo por el ambiente y también por la sociedad. Entonces, como a llegar a tener objetivos cuantificables y pues poder lograr ese concepto de desarrollo sostenible que tenemos actualmente y que no es como solo conservación y listo. Exactamente, muy bien. Lo que llegan, estos eventos, ¿verdad? Que ustedes van viendo el esquema y son, digamos que fuertemente después del 72 hasta el 2015 y ahora se están haciendo todavía conferencias y ahora para la evaluación del 2030 va a seguir más, pero entonces tenemos 60 años más o menos, digamos, un día o pensando en el 2030 de reflexión sobre desechar esa idea que yo les digo de que es solo crecimiento económico el desarrollo y de que se va a incorporar el componente social y ambiental, es la definición de desarrollo sostenible que ahorita vemos. En esos, digamos, 20, en este momento años, 30 años que llevamos de reflexión sobre esas temáticas, son estas reuniones las que ponen la discusión a nivel mundial. Y ojo, esto es un adelanto para la tarea de ustedes. Efectivamente, han servido como para poner el tema sobre la mesa, pero la pregunta es, ¿y las acciones se están logrando de verdad? Eso es lo que yo creo que ustedes reflexionen eh, para su tarea. Tenemos muchos años, como bien dijo Stephanie, de que empezamos a hablar ya a nivel mundial y que incluso no solo lo están discutiendo a nivel de países, que es lo de las Naciones Unidas, sino que nos lo enseñan en las universidades, desde la escuela, el colegio, nos están enseñando estos temas, ¿verdad? Ya está la discusión del desarrollo sostenible, tomar en cuenta el medio ambiente, tomar en cuenta lo ambiental, lo económico, etcétera, todo como un paquete, pero ¿se estará de verdad tomando acciones o se estará quedando en ese nivel de discusión o no, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que reflexionar para su tarea y justificarlo. Normalmente en estas discusiones no hay absolutos que usted diga, sí, vamos bien, o no, no se ha logrado nada, sino que hay áreas donde sí, momentos donde no. Entonces, eso es lo que el tipo de análisis que yo quiero que ustedes hagan. ¿Me siguen? Y muy bien, Estefan. ¿Todo claro? Con la tarea, me interesa que les quede claro para de hoy en 15. De hoy en 15. Profe, Dígame. y esa justificación uno la tiene que hacer, digamos, con referencias bibliográficas estrictamente o también con lo que uno ha logrado percibir, digamos, o sea, especificarlo, no sé. De las dos, por ejemplo, en nuestra opinión, se está hablando de esto, y un ejemplo es este caso concreto. O estos números que nos reflejan no sé, Ok, de que gracias. en la parte social se mejoró el nivel educativo de tal ejemplo, algo así, ¿verdad? Entonces, las dos, es análisis propio, pero sustentarlo con algún dato concreto. Ok, No decir ahí no, pero la palabra, toda para la mierda, esa es mi opinión, ya no. Sustentar porque ustedes dicen que va más mal, demostrar con datos. Ya, me sigue. Ok, esta era la pregunta 2. Y también ha habido eventos clave que también han puesto en la discusión este tema ambiental, han sido accidentes ambientales que al día de hoy se siguen dando. Por ejemplo, Chernobyl. ¿Alguien ha visto la serie de HBO? Chernobyl, del accidente nuclear en Ucrania. yo la vi. Es muy bueno, se lo recomiendo. Entonces, por mal manejo, ¿verdad? De las centrales nucleares han habido accidentes. El Exxon Valdez fue en las costas de Alaska, un derrame de petróleo, incluso hace poquito hubo otro, no tan a gran escala como el Exxon Valdez, pero por ejemplo, en ese ejemplo del Exxon Valdez, habían fotos de focas y un montón digamos, fue en el mar, en alta mar, pero las mismas corrientes llevaron la mancha de petróleo hasta las costas y habían fotos impresionantes de focas cubiertas totalmente de petróleo, peces muertos, etcétera.
Este es el río Rin en Alemania, también hubo contaminación por agroquímicos. Un ejemplo curioso del Rin es que han habido campañas de limpieza y actualmente tienen muy buenos indicadores, eso es en Alemania, para que vean que hay proyectos positivos, etcétera. Pero digamos que antes de estas reuniones o eventos que yo les acabo de mostrar, temas ambientales o accidentes de este tipo no se les daba importancia, era como, bueno, es una de las consecuencias del desarrollo. Actualmente se vuelve noticia mundial, pasa algo y porque ya es un tema central el medio ambiente. Eso es lo que quería amplificar con eso. Y entonces caemos a, ya para ir terminando con esta clase, es que el desarrollo, caemos en un concepto, o tenemos varias definiciones, varias visiones de desarrollo sostenible, como en general lo que comparten es que usan una visión holística de desarrollo, o sea, que ya acopla los diferentes componentes, ya no solo crecimiento económico, pero esa misma visión holística que amarra muchas cosas hace que haya varias tendencias, y incluso todavía hay cierta corriente de desarrollo sostenible que sigue abogando más fuertemente por un crecimiento económico como prioritario. Y también tenemos otras visiones que son dentro del mismo desarrollo sostenible, que son una crítica al modelo de desarrollo actual, mucho más radical que estas visiones tradicionales, que dicen que hay que hacer un cambio total en el modelo de desarrollo en lo social y lo ambiental, para que sepan que hay diferentes corrientes dentro del desarrollo sostenible. Lo que se entiende, como ya lo mencionó Stephanie cuando respondió la pregunta, es que un desarrollo debe abarcar la parte social, Alina también lo mencionó, debe abarcar también lo económico y la parte medioambiental. No hay un verdadero desarrollo sostenible si no se abarcan estas tres áreas. Y hay una interdependencia, eso es también clave, hay una interdependencia entre lo que pase. Por ejemplo, si tenemos zonas con un medio ambiente sano, con unos bosques bien conservados, pero a la par tenemos comunidades pobres en la parte económica y social, es altamente probable que en el futuro o en el corto plazo esos grupos sociales para poder subsistir tengan que empezar a explotar ese bosque. Entonces va a afectar la parte ambiental. Por eso es que no puede haber un desarrollo ambiental óptimo si no hay un desarrollo social y económico también a la par. Y también pueden haber sociedades con un gran buenos indicadores sociales y económicos, pero destruyeron su entorno, entonces eso va a causar enfermedades, que es mucho lo que ve la salud ambiental, va a causar perjuicio que va a empezar a ralentizar ese desarrollo ambiental y económico. Por eso es que hay una interdependencia entre todas las áreas. Y hay autores que dicen que en esas diferentes formas de entender el desarrollo sostenible hay 4 formas de abordar el desarrollo sostenible, solo para que sepan. Uno se le llama el enfoque multidimensional, que es el que domina a nivel mundial, que trabaja la Organización Nacional de la Organización de las Naciones Unidas y diferentes ONGs como la UICN, que abogan por un desarrollo sostenible desde la perspectiva social fuerte, con un desarrollo económico social con rostro humano, pero que toma en cuenta la equidad, la educación, la calidad de vida, la participación, con un equilibrio en la naturaleza. Esas son las definiciones más comunes de desarrollo sostenible. Hay corrientes, por ejemplo, dentro de la misma UICN, que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay corrientes que abogan por una parte ambiental más fuerte, entonces están más enfocadas en la dimensión ambiental, hacen estudios, por ejemplo, que cuestionan la potencialidad ilimitada de los recursos naturales, abogan por medidas efectivas de protección y conservación de la naturaleza, y aboga fuertemente por una sostenibilidad ecológica, con cambios estructurales a nivel social. Hay un económico ambiental, que lo que aboga es más por lograr metas ambientales que estén contenidas también en las metas económicas, entonces se enfoca mucho en la dimensión económica. Los avances de esta área es que han hecho diagnósticos y políticas de sostenibilidad y han creado indicadores de sostenibilidad y han operacionalizado el término. Y finalmente, hay autores que dicen que y que es urgente un mayor desarrollo del enfoque del desarrollo local a nivel sostenible, porque hay países que tienen indicadores ambientales y sociales muy buenos, pero usted va a escala micro y se están concentrando en solo ciertos sectores, ¿verdad? Que es el caso de Costa Rica, por ejemplo. Se lo compara con el resto de Centroamérica, ya no estamos muy bien en la parte económica, en la parte de educación, en la parte de salud, tenemos mejores indicadores, sí, pero usted ya empieza a ver ciertas comunidades donde, no, aquí hay mucha pobreza, aquí hay mucha violencia. Entonces, abogan por desarrollar un desarrollo local sostenible donde se toma en cuenta el desarrollo humano
local, autocentrado y que promueva una participación ciudadana. Y mucho del desarrollo sostenible que se habla en este curso es enfocado en esa parte, obviamente, porque es un curso de desarrollo local, ¿verdad? Habla de un desarrollo desde adentro de las comunidades y desde abajo, que las propias comunidades tengan oportunidades de desarrollo y que no vengan desde el Estado central. Y para que sepan, hay una definición de la Universidad de Costa Rica, desde la Maestría en Desarrollo Sostenible, que lo define, abarca esas áreas que hemos hablado hasta el momento, como un proceso de desarrollo social y económico que se sustenta en el manejo y la conservación de los recursos naturales, con equidad social, que respeta la diversidad cultural y fortalece la participación ciudadana, garantizando la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Entonces, si lo leemos, abarca las diferentes áreas. De un proceso de desarrollo, ¿sí? Pero no solo económico, sino también social, que se basa en un manejo y conservación de los recursos naturales. Vemos ahí el componente económico, componente ambiental, que busca la equidad social, respetando la diversidad cultural y fortaleciendo la participación ciudadana, entonces muy concentrado en la parte social, y incluso incluye la definición clásica de desarrollo sostenible que vimos en el informe Borland, que es aquel que dice que garantiza la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Entonces, se ve como un proceso, que es un proceso de desarrollo ahora, pero se debe tomar en cuenta el futuro. Esa es la definición de la maestría en desarrollo sostenible de la UCR. Y nada más, para amarrar y terminar por hoy, un verdadero desarrollo sostenible debe ser enfocado en el ser humano, o sea, no en la parte económica, sino en el bienestar social, donde el centro es el centro del proceso de desarrollo, es las personas, el bienestar social y no el crecimiento económico. Entender que el crecimiento económico es un proceso ecológicamente limitado, perdón, no lo que nos decían antes, que el agua es un recurso ilimitado, que el bosque son recursos que se recuperan, etcétera, sino entender que hay un límite, hay límites. Por ejemplo, antes se creía que si en cierta zona boscosa, un bosque primario, se cortaba, se creía, no, eso se recupera con procesos de conservación, pero ya biólogos, ecólogos han demostrado que ese bosque secundario no va a ser igual al bosque primario que se cortó. Con respecto a la diversidad cultural, también cada vez en el desarrollo sostenible se aboga más por ese respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural, y también el tema de participación ciudadana va tomando vigencia y es mucho de lo que vamos a ver en este curso. Y a nivel conceptual, se dice que el desarrollo antes tenía una visión antropocentrista, principalmente centrada en el hombre, y que actualmente un verdadero proceso de desarrollo debe entender que el ser humano y la mujer, el hombre y la mujer, son solo un espécimen más dentro de toda la naturaleza, y lo que le hagamos al resto nos va a afectar a nosotros. Antes, como se creía que estamos en el tope de la pirámide, lo que le pasara al resto no nos iba a afectar porque estamos en el tope. Entonces, cada vez más se aboga a entender esa visión, pasar de esa visión antropocentrista a una visión biocentrista, donde se entienda que solo somos una especie más y que lo que hagamos nos va a perjudicar, nos va a salir el tiro por la culata, tarde o temprano. Pregunta. ¿Dudas? No, de mi parte no, profe. Todo clarito. Nada más una pregunta, por si alguna vez lo he escuchado. ¿Ustedes han escuchado que hay veces en que se habla de desarrollo sustentable y no desarrollo sostenible? ¿Alguien lo ha leído? Dato extra. Bonus track. ¿Nadie ha escuchado el concepto de desarrollo sustentable? Creo que era lo que se aplicaba cuando ya se habían cumplido con todos los objetivos del desarrollo sostenible, como cuando ya se lograban todas esas metas. Ese es uno de los conceptos de desarrollo sustentable. Sepan que la discusión nace, o sea, y ahora si ustedes buscan, hace una búsqueda en Google, va a encontrar un montón de definiciones de desarrollo sostenible y sustentable. Algunos dicen, no, es lo mismo. Otros van a decir, no, es diferente, y hacen esa diferencia que acaba de mencionar, creo que fue Valerie, no sé quién fue. Pero el origen del concepto es el siguiente. Primero, que a nivel filológico, esto lo tuve que averiguar para mi tesis. A nivel filológico, dicen los filólogos, el término correcto es desarrollo sostenible, porque sustentable es una conversión del inglés sustainable,
Entonces, que no, que el concepto, o sea, en español, el correcto es sostenible. Pero el origen nace porque muchos autores críticos del desarrollo sostenible dicen que el desarrollo sostenible se ha convertido en ese discurso laxo que yo les digo, ¿verdad? Entonces que se debe abogar por un verdadero desarrollo sostenible más crítico y le empiezan a denominar desarrollo sustentable, como para diferenciar que es una corriente más crítica en el que verdaderamente se logren las metas. Y por eso se habla mucho de eso que mencionó Valerie. Pero ese es el origen. Al final, por ejemplo, uno lo que yo para una tesis, para un trabajo final de graduación, digamos, yo homologué los conceptos y expliqué que con base en estos ciertos autores se pueden usar ambos conceptos, etcétera, pero va a depender mucho del marco teórico que ustedes usen. Si en algún momento en su tesis ustedes van a usar el concepto. Entonces, lo que se hace es, como decir, bueno, yo me voy a basar en tal autor que define el desarrollo sostenible de la siguiente manera. O yo me voy a basar en tal autor que habla del desarrollo sustentable y lo define de la siguiente manera. Entonces, como les digo, hay mucha corriente dentro del mismo desarrollo sostenible. Yo estaba pensando, bueno, que verdad que las clases virtuales son un poco cansadas y a mí me interesa que me entiendan bastante bien lo del taller. Entonces, que lo dejamos pendiente para la primera clase, o sea, la primera parte de la clase después de Semana Santa para que quede más claro lo del taller y no ahorita que es más impersonal y más difícil y que ustedes cuesta más que me digan si tienen alguna duda o no están entendiendo. Entonces, si todos están de acuerdo, hago esa parte del taller que es muy importante para sus trabajos como primera parte de la clase después de Semana Santa. ¿Están de acuerdo? Listo, listo. Entonces, si estamos todos de acuerdo, terminamos por hoy con esta clase bastante teórica. Espero es un